Ok, queda pendiente entonces. Bueno, entonces Gilda estaría de 1 a 2. Solamente nos quedaría faltando de 12 a 1 y de 2 a 3. Dos horitas. Ok, entonces estamos pendientes con esos 2 espaciecitos. ¿Sí? Y seguimos orando, ¿por qué? Para ser llenados del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Estamos orando por eso, hermano. La oración de los lunes la estamos enfocando en eso, ¿sí? Por un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Ok, entonces les invitamos a abrir la Biblia en 1 Samuel 2:30. Ok. Primera de Samuel, Andrés. Ay, señor, este es otro Samuel. Este otro Samuel. Ok, Amén, amén. bueno. 2:30. 1 Samuel 2:30. ¿Cómo dice? Ok, no, perdón. Ese no es el texto que vamos a leer de entrada. Vamos a leer otro. Proverbios 3:9. Tiene tantos predicadistas. Ahí nos adelantó uno más. Proverbios 3:9 al 10. Vamos a leer eso. Sí. 3:9. 3:9 al 10. Ok, sí, 3:9 al 10. Vamos a empezar acá con la ayuda del Todopoderoso. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, leamos todos juntos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Oiga, qué maravilla. Así es que hay que leer la Biblia. Así es, todos escucharon a buena voz. A veces leemos la Biblia, pero con miedo, como que no, la palabra de Dios hay que proclamarla. Amén, amén. Bueno, seguimos entonces. A ver, hace 15 días hablamos sobre lo que son las ofrendas y lo que es realmente una ofrenda, ¿cierto? O sea, lo que abarca esto de la ofrenda. Y hoy vamos a hablar sobre las primicias que nos habla aquí Proverbios, que son también las primicias, ¿cierto? Amén. Que tengamos esto claro. Porque es que a veces nosotros nos metemos mucho en la teología y, a veces uno oye en la iglesia el dilema como, en la iglesia en términos generales, ¿no? La iglesia pues en su totalidad como que, es que esto es de la ley y esto no. Las primicias es de la ley, ok. Definamos el concepto primero, primicias. Se sobreentiende qué es, ¿cierto? ¿Qué es primicias? Lo primero. Lo primero, claro. Se puede traducir como el primer fruto de la tierra. Ahora, ¿es de la ley o no? Ustedes mismos me van a responder con esta pregunta. ¿Dios se merece lo primero, sí o no? Amén. ¿Dios se merecía solo lo primero en la ley o siempre? No, siempre. Esto hay que dar respondida a la pregunta, hermanos. O sea, el concepto de primicia es lo primero y Dios es digno de lo primero. Amén. Amén. Amén, amén. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios de primero, nuestra vida va a ser diferente. Amén. No es porque Dios quiera implantarnos a nosotros algo de que no, es porque el principal beneficiado soy yo. Cuando Dios para mí es el primero, entonces el principal beneficiado soy yo. Bien que durante la ley se estableció las primicias a manera de ofrenda, como el fruto de la tierra. Era ley que el pueblo de Israel cosechara los primeros frutos y los llevara a la casa del Señor. Era ley el primogénito de los animales. Era ley el primogénito de los hijos. Bien, ese no había que llevarlo, pero había que redimirlo. Es decir, había que cambiarlo por algo en base a la redención del primogénito. ¿Por qué? Porque todo primero es de Dios. Y eso fue lo que pasó en Egipto. El Señor le quitó la vida ¿a quiénes? A los primogénitos, desde la bestia hasta el hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque lo mismo hizo Faraón con los hijos de Israel.
le mató sus hijos y los tiró al Nilo, ¿cierto? Y aún a los primogénitos le quitó la vida a Faraón. Así que Faraón tomó para sí algo que no le pertenecía. Eso es algo tremendo, hermanos. Por eso el concepto de las primicias, y vuelvo a lo mismo, quiero es que entendamos el asunto para que honremos a Dios. Ahora, el concepto de las primicias va más allá de decir, no, es que yo tengo un árbol de mango, entonces el primer mango No, o sea, quiero que entendamos qué es en sí las primicias. Esto es una promesa la que hemos leído, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ahí va la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Quién la lee? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién quiere la promesa? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, la Biblia tiene más de 7,000 promesas. Amén. Pero la mayoría de ellas hay que leer lo que está antes. Porque nosotros somos buenos para agarrar la promesa. Sí, pero a veces no leemos lo que está antes. Y aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Eso es una promesa. Pero ¿qué hay antes? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, cuando se les enseña todas las cosas que el Señor nos ha mandado, entonces ahora sí yo estaré con ustedes todos los días. Pero no podemos pretender que el Señor esté con nosotros todos los días si no le prestamos atención a lo que Él nos está mandando. ¿Me hago entender? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí va una promesa, ¿sí? Quiero que me vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Amén. Vean, hermanos, y abro un paréntesis, porque es que hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, hermanos. Que a veces nosotros, a veces el cristiano, me he topado mucho aquí en Argentina con esto. A veces el cristiano anda desesperado en una iglesia buscando una palabra profética. Una palabra que te diga el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar una casa con 2 pisos, con piscina, con carro, con todo. Y cuando encuentra al profeta que le dice tal cosa, empieza a llorar y, ay, Señor, gracias. Si usted me pregunta a mí, yo no creo en tal profeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero hay que analizar esta persona cómo vive frente a la palabra de Dios. Yo no puedo pretender buscar la voluntad de Dios agradable para mí si yo no presto oído a la palabra. La Biblia dice que el que no pone su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Y yo no puedo pretender buscar la bendición de Dios sin prestar atención a lo que Él primero me está mandando que haga. Yo no puedo pretender que me vaya bien si yo deshonro a mi padre y a mi madre, ¿cierto? Yo no puedo pretender que Dios esté conmigo si yo no le presto atención a lo que Dios me dice. Y así podemos ir con todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Muchas de estas promesas siempre nos están pidiendo algo. Nos están pidiendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así que no es una cuestión, porque hay quien busca el favor de Dios, pero no le interesa a Dios. ¿Me hago entender? Amén. Hay quien busca que Dios lo favorezca, pero nomás me favorece Dios, nos vemos. Cuando esté mal otra vez vuelvo. No. Tenemos que enamorarnos del Señor. Amén, amén. Del que da las bendiciones, Amén. no de las bendiciones. Amén, amén, amén. ¿Cierto? Amén. Sí, amén. Amar al Señor es lo que Él quiere, que le amemos. Por eso es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia siempre encontramos esto, hermano. Las promesas de Dios nos impulsan a una acción. ¿Para qué? Es que las promesas no son automáticas, vean. La Biblia dice, por la fe, ¿qué? Alcanzaron, ¿qué? Promesas. Por la fe alcanzaron promesas. O sea, las promesas se alcanzan. ¿Cómo? Pues yo veo la promesa y digo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer es esto, voy por eso. Y hay 7,000. Amén. Y hay más de 7,000.
Entonces aquí dice el proverbista, y tus lagares estarán, ¿cierto?, abundando. Dice el verso, dice, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los lagares era donde se guardaba el vino, ¿no? Y los graneros, pues donde se guarda el trigo. Aquí hay una promesa, dice, tus graneros con abundancia serán llenos. Ahora, quiero esa promesa, listo, entonces voy por esa promesa. Pero eso no es que, porque ya dice ahí, entonces, Señor, ¿qué pasa con mi granero? No, mire la promesa primero del verso 9. Espérate, el verso 9. Honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ahora sí va el 10, y serán llenos tus graneros. ¿Me hago entender? Amén, amén. Entonces, esa es la verdadera ciencia bíblica. Eso no es que porque el profeta tal me dijo que yo... No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque si un cristiano no se somete a la palabra, háblele al profeta que le hable, ¿cierto? Por una cierta ocasión, Saúl estaba tan desesperado que consultó una bruja para traer a Samuel, ¿cierto? Vaina como estaba. ¿Y qué le dice Samuel? O sea, si Jehová a usted no le responde, pues ¿para qué me llama a mí? ¿Cierto? O sea, sí. Si a usted el gerente, el jefe, el que manda aquí, no le quiere dar cara a mí, yo soy siervo de él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios no le respondía? Porque Saúl no le prestaba atención a la palabra. Y la Biblia dice que el Señor no le quiso contestar ni por Urim, ni por sueño, ni por profeta. Y lo que hace es va y busca una bruja que casi le hace matar. El Saúl es a esa pobre bruja que ahí le hace matar, porque la iba a matar el ángel del Señor por invocar el espíritu de un santo, de un profeta. Eso en el mundo espiritual, hermano, eso es pena de muerte. Bruja que invoca el espíritu de un santo, cabeza que le cae. Entonces, ella arriesgó su propia vida y solo la misericordia del Señor tampoco le quitó la vida a esa mujer ahí. Es un sistema sacerdotal que existía para consultar al Señor. Era como, bueno, no hay del todo claridad, pero era como una especie de un sí o un no, como algo de suerte, como tiraban y conforme caían, eso era palabra del Señor. Dios estaba en esa respuesta. Entonces, es eso, mis hermanos, esa es la madurez cristiana. Yo quiero alcanzar una promesa, voy por ella, leo bien. Hay que leer bien para alcanzar la promesa, ¿cierto? La leo y dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, bueno, voy por esa promesa. Por la fe alcanzaron promesas. Hablábamos de la fe también ahora 8 días, ¿cierto? Y la fe consiste en hacer. Entonces, la temática es que hay una promesa, voy por ella, bueno. Ahora, hermanos, lo primero es muy especial. O sea, es una forma de honrar lo primero. ¿Sí ves? Lo primero. Entonces, y lo primero tiene una honra y una gloria, ¿cierto? Por ejemplo, el primer hombre que fue a la luna. A ver, pasa con la cultura general. No me hagan quedar mal acá, que no están escuchando en otros países, hermanos. Sí. Neil Armstrong, la escuela enseña Neil Armstrong, ¿cierto? Y a uno se le queda eso en la mente, primero. Pero si preguntan, no, pues yo le iba a preguntar por el segundo, pues si no saben el primero, hermanos. Bueno, lo cierto es que el segundo nadie lo recuerda. Es muy raro que alguien recuerde quién fue el segundo que pisó la luna, a pesar que venía detrás de Neil Armstrong, ¿cierto? Y así sucesivamente, hermanos. Hay muchas cosas que quedan grabadas en la historia, porque ser primero tiene una honra. ¿Sí ves? El primer hombre que hizo aquello, el primer hombre que puso una bandera en el Everest, el primer hombre que orbitó la Tierra. En fin. Pero el primero en todo es nuestro Dios. Amén. De hecho, la Biblia dice que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire que es el primero también que murió y resucitó. Amén, amén. Entonces, Él debe ser el primero. Ahora, vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes 17:8. Ok. Vamos
analizar esta situación, lo que es una primicia, ¿sí? Vamos a analizar esto, hermano. Amén. Y hasta el 16, Primera de Reyes, ¿cierto? Ok, ¿están ahí? ¿Sí? 17, el verso 8, y voy a leer hasta el 16. Ok, voy a contextualizarlos. El Señor cerró los cielos a Israel. Ya sabemos que Israel es la nación del Señor, ¿cierto? Allá en la antigüedad con la que ella hizo un pacto. Le cerró los cielos. ¿Por qué? Porque se habían rebelado, porque llevaban años adorando a Baal, a otros dioses falsos, y no reconocían a su Dios. Entonces Dios cerró los cielos y usó al profeta Isaías. Llamó a un hombre de la región de Tisbe llamado Elías Tisbita, ¿cierto? Y entonces le dice: Elías, vaya y preséntese ante el rey y dígale que no va a haber lluvia hasta que usted lo diga. Usted. Así que Elías va ante el rey acá y le dice: no va a haber lluvia hasta que yo diga. Y sale y se va. Bueno, eso se quedó así. Lo cierto es que tal cual dijo Elías pasó. Nada que llovía. Un mes, nada que llovía. 2 meses, 6 meses y nada. Ay, Dios mío. Un año sin lluvia. Claro, empezó a faltar el alimento, porque pues todos sabemos que se necesita que la lluvia caiga para que el campo produzca, ¿cierto? Entonces empezó el hambre. Pero Dios le había dicho a Elías que se fuera por allá a un arroyo bien escondidito. Porque cuando empezó el hambre lo mandaron a buscar por cielo y tierra. Y el Señor le mandaba un cuervo con pan y con carne. Amén. Y él tomaba agüita del arroyo, ¿cierto? La carne, un buen alimento. Sí. Y le mandaba pan y carne todos los días. Pero como había sequía, se secó el arroyo, ¿cierto? Como se secó el arroyo, el Señor le dice al profeta: váyase a otra región, a Serepta, allá tengo preparada una mujer para que lo mantenga. Y mire lo tremendo. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer salió a traerle la agüita, ¿cierto? Mire que todavía había algo de agua, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ay, sí, frenó en seco la viuda y se devolvió. No, agua le traigo, pero venga, le digo una cosa, profeta, y jura, porque esto es un juramento, ¿cierto? Y ella dice: vive Jehová tu Dios, porque recordemos que esta mujer era extranjera, ella no tenía Jehová por Dios, era de Serepta, de acuerdo. De hecho, el Señor, cuando le saca la espinita por allá a los fariseos, él les dice: había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, ¿cierto? Porque el fariseo radical, el judío ortodoxo, los demás, esos son demonios, ¿cierto? No, los demás, todos se pierden. Por eso, hermano, no nos volvamos nosotros a veces como fariseos, que privatizamos a Dios, que Dios es de nosotros y de nadie más, los demás están perdidos. No. Porque muchas iglesias a veces hacen eso, ¿sí ves? De que privatizan a Dios, de que, tal iglesia, no, esos de iglesia, esos se van para el infierno, tal iglesia, esos se van para el infierno. A veces llegamos al punto de decir que es que solo en esta iglesia la gente se salva. A veces uno oye en iglesias así, Sí, y no podemos privatizar a Dios, porque Dios es Dios de todos. Amén. Y Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, hermano, conforme a este evangelio. Entonces, el judío, para ellos, los gentiles no son nada. Y el Señor les dice: ¿cuántas viudas habían en Israel en tiempos de Elías? ¿Cierto que muchas? ¿Y por qué el profeta fue mandado a una extranjera? Y a ellos les dio mucha impaciencia porque el Señor les dijo eso, ¿cierto? De por qué el Señor le había mandado al profeta a una extranjera. ¿Cuántos leprosos habían en tiempos de Eliseo? ¿Y por qué fue un extranjero el que vino y fue sano?
porque Naamán era sirio, ¿cierto? Lo cierto es que esta mujer era extranjera, por eso ella jura y dice, vive Jehová tu Dios, ¿sí? O sea, Jehová era el Dios de Israel. Las otras naciones no habían adoptado a Jehová por Dios. Así que vive Jehová tu Dios, que agua le traigo. Pero vea, le voy a decir la verdad, profeta. Usted me vio cuando llegó, ¿sí o qué? Sí, señor, yo la vi, sí, señora. Estaba recogiendo leña, ¿cierto? Recogiendo leña. ¿Sabe para qué estoy recogiendo leña, profeta? Estoy recogiendo leña para ir a hacer una torta, porque mire lo que me queda de harina. Esto es todo lo que tengo. Usted sabe que llevan años sin llover. ¿Y sabe qué voy a hacer, profeta? Voy a ir a hacer esa torta. Me voy a sentar con mi hijo a comerme esa torta y a echarme a morir porque no tengo más. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? El agua la traigo. Y el profeta le dice, está bien, vaya, haga la torta. Como usted quiera, haga la torta. Pero tráigame a mí primero, le dice el profeta. ¿Cierto? Dice, y ella respondió, verso 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite con una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Esta frase es importante, hermanos. Y ya vamos a enfatizar en ella. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ok. 14. Va la promesa. ¿Sí? Recordemos que la promesa siempre está ligada a un mandamiento. En la mayoría de casos, ¿cierto? Hay promesas, las hay, sí hay promesas que están ligadas sencillamente en la palabra del Señor. Y ya. Pero la mayoría de promesas están asidas a un mandamiento, como leímos entonces Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y entonces tus graneros rebosarán y tus lagares abundarán de mosto, ¿cierto? Y así como muchas promesas que ya mencionamos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y bueno, y podríamos mencionar muchas más, pero aquí va la promesa, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Aquí vuelvo y hago énfasis, hermanos. La fe siempre se va a manifestar en la acción, siempre. Ella fue e hizo así. Mire que ella no cuestionó, le dijo, profeta descarado, ¿no ve que soy una viuda con una niña y que le sirva a usted primero, grosero? Ella hubiera podido decir eso, ¿cierto? Tenía razón, porque ese profetota, ¿cómo llega que a mí primero? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Todo lo que Elías hacía, lo hacía porque era mandato divino. Él mismo lo confesó en el Monte Carmelo cuando se enfrentó a los profetas de Baal y de Asera. Cuando él ora, él dice, sepa ahora que esta casa de Israel, Señor, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Nada de esto se lo inventó Elías. No es que Elías fuera a decir, bueno, ¿y qué hago? No, hoy voy a ir para Carmelo a hacer caer fuego del cielo. Mañana voy a ir a quitar el pan a la viuda. No, eso no lo inventó Elías. Elías era un hombre que vivía según la dirección de Dios. Dios le habló allá en el arroyito, porque él estaba en el arroyito tomando agua, y el cuervito venía, y ahí viene el cuervo con el churrasco y el pan, y ahí estaba bien. Pero cuando el arroyo se seca, el Señor le habla, le dice, váyase para una viuda, que allá tengo la viuda preparada. Es decir, Elías en ese momento representa el reino de Dios. Amén. Y él llega a la viuda y él le dice, sírvame a mí primero. ¿Por qué? Porque él estaba en representación del reino y va la promesa del reino, porque Jehová Dios de Israel ha dicho. Ella oyó la palabra y creyó. Ella entendió que ese hombre lo estaba enviando Dios. Es decir, lo que Dios le estaba plantando a esa viuda era, está bien, haga su torta como ha pensado, pero tenga a Dios primero. Si usted reconoce a Dios primero, porque a veces uno dice, no, es que yo para honrar a Dios yo tengo que tener mucho, yo tengo que tener esto, para sacar tiempo para Dios yo tengo un día libre. Sí. No, la viuda tenía un puñado de harina para morirse. Y el Señor le dijo a través del profeta, haga esa torta, pero sirva primero al profeta.
porque aún en lo poco que uno tenga, uno puede tener a Dios de primero. Amén. Amén. ¿Sí? Y dice el verso 14, verso 15, entonces ella fue, hizo como él le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Oiga, cosa tan rara esa, ¿cierto? Sí. Esa harina ahí le sacaban y eso no se acababa. Comieron muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mire que no era una palabra inventada de Elías. No era una palabra inventada de Elías. Entonces, hermanos, aquí vemos lo que es una primicia. Amén. Una primicia es básicamente tener a Dios de primero en lo que uno haga. O sea, cada día uno tiene algo que hace primero. Uno ordena, a ver, ¿por qué primero es, por qué es importante tener a Dios de primero? Porque uno ordena las cosas conforme a las prioridades. ¿Y qué pone de primero? Más importante. Lo más importante, claro. Usted no pone lo más importante al final del día cuando se va a acostar, no. Porque tal vez ya no va a poder, no le alcanzó el tiempo, resultó otra cosa. Usted, cuando uno ordena la agenda del día, uno lo ordena conforme a las cosas más importantes que tiene que hacer, ¿sí ves? ¿Sí? Aquel. Y en base a la importancia uno va ordenando. Entonces, cuando uno tiene a Dios de primero, uno le está mostrando a Dios que Él es el más importante para mí. Porque volvemos a lo mismo, hermanos. Yo no puedo tener una fe muerta. Una fe muerta es la que proclama pero no hace. Que es lo que hablábamos también ahora 8 días, ¿cierto? De que hay gente que dice, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió por mis pecados, pero no da un paso más allá. Entonces quiere decir que tal fe no se ha consolidado. Así que es importante la acción, el paso. Ve, haga la torta. Y ella fue y la hizo. Quiere decir que ella creyó. Ella le creyó al profeta, porque ella tenía 1000 razones para cuestionarlo. 1000 razones. Y recordemos que era una mujer extranjera, no era de la iglesia, pues, si podemos llamarlo así. No era de la iglesia. Pero en esa mujer había la fe para ese milagro. Amén. Hermano, Dios no la eligió porque sí. No es que Dios tenga ya una bolsa grande con todos los nombres de las viudas. A ver, ¿para dónde mandó a Elías? ¿Para dónde? Si metió la mano a la bolsa y le salió la viuda de Sarepta. No. Dios primero vio un corazón que fuera capaz de honrarle y ponerlo de primero. Oye, y qué triste, y en su pueblo no lo halló. Qué triste. Porque a veces pasa así. Hermano, y Dios, si Dios tiene que usar un burro, lo usa. Porque a veces no encuentra en nuestro corazón un corazón lo suficientemente entregado para usarlo. ¿Sí? Pero Dios ve desde los cielos a quién puede usar. Mire que a Balaam le tocó usar una mula, ¿cierto? La Biblia dice que a través de una muda bestia, Dios le abrió la boca para refrenar la locura del profeta, porque estaba bastante desubicado el Balaam, ¿cierto? Entonces, Dios, hermanos, puede usar a cualquiera. Porque Dios es Dios de todos. Amén. Y si Dios tiene que usar un animal, lo usa. Pues mira, Elías le mandaba por un cuervo. Y un cuervo es un animal inmundo según la ley. Porque muchas veces uno, ese demonio de ahí, y por ese demonio Dios puede sustentarlo a uno. O sea, a veces uno critica a una persona, ¿cierto? Sin conocer el corazón de esa persona. Me hago entender. Dios es el que conoce los corazones, hermano. Por eso nosotros no estamos llamados a ser jueces de nadie, no, ni juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque nuestro juicio sería desequilibrado. Para nosotros por 2 razones no podemos juzgar. Una, porque nuestro juicio es desequilibrado. ¿Por qué? Porque hay factores de lo ocurrido que nosotros no conocemos. Nosotros no podemos tener una visión al corazón de alguien y ver claramente la intención con la cual la hizo. Nosotros eso no lo podemos ver, Dios sí. Segundo, el ser humano no puede juzgar porque el ser humano es desequilibrado a la hora de ejecutar venganza. Amén. Pues la venganza es justicia, pero el ser humano no tiene equilibrio. Es decir, si a alguien le dan en la cara, lo que el otro quiere no es volverle a dar en la cara, no, lo que el otro quiere es cortarle la cabeza, ¿cierto?
se desequilibró en el pago. Bien, te dio en la cara, no, pero quiero cortarle la cabeza porque me dio en la cara. No, pues te dio en la cara, no te cortó la cabeza. ¿Me hago entender? Sí, amén. La ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero es un equilibrio legal. O sea, si alguien te robaba algo, pues tenía que pagarlo. Un equilibrio, pero el ser humano en su carnalidad no ejecuta juicio con justicia ni equilibrio. Si le hacen algo, si lo miran raro, entonces ya él quiere volar cabezas. ¿Me hago entender? Es nuestro desequilibrio natural. Por eso no está hecho para ejecutar justicia, a no ser que esté enteramente lleno de Cristo. Por eso la Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Amén. Entonces, mis hermanos, volviendo al asunto de esta mujer, ella reconoce la obra que Dios estaba haciendo. Dios buscó y no encontró otra mujer. Vio por allá una mujer que tenía la fe, o sea, tenía la convicción para en medio del hambre poner a Dios de primero. Porque es que uno a veces le encuentra siempre como que, no, yo no puedo por esto, ¿cierto? Porque es que no tengo lo suficiente. Lo que hablábamos, ahora 15 días estábamos hablando era de las ofrendas, ¿cierto? Pero es que Dios a nosotros no nos pide una cantidad, Dios nos pide nuestro corazón, ¿cierto? Y aquella mujer de la que hablábamos ahora 15 días fue otra viuda. Mire que el Señor nos pone de ejemplo las viudas. Ahora, ¿por qué? Porque dentro de la cultura judía, en ese entonces la viuda no podía trabajar. La viuda era una mujer que prácticamente vivía de la mendicidad. Por eso en repetidas ocasiones la Biblia menciona a la viuda. Acuérdense de la viuda, él en plata a la viuda. Por la cuestión, claro, porque uno en esta cuestión sociocultural de hoy día uno puede decir, ay, pero es que esa viuda tiene Lamborghini, ¿cómo le voy a dar plata? No, en Israel pasaba algo diferente, o sea, allá la viuda no podía trabajar, la viuda vivía del favor del pueblo. Entonces el Señor mandaba repetidas veces, si usted tiene un pesito de más, comparta con la viuda, ¿cierto? Así que el Señor ve a aquella mujer y la pone, por ejemplo, también, como la que nos puso, por ejemplo, ahora 15 días que hablamos de las ofrendas. Esa ofrenda que esa mujer dio, eso, hermano, no alcanza para nada. Usted agarre y haga el cambio ahí en Google. Google, ¿cuántos son 2 blancas? ¿Cuánto es un cuadrante, Google? Yo creo que cuando yo le salga con eso a medio imagen, no, papá, pero usted cómo nos va a eso si ni para un caramelo alcanza. Entonces, sí, porque ya piden 1,000 pesos. Y ya 1,000 pesos, ya, pero 1,000 pesos me da para un caramelo. Estamos en la era de Milei, yo no sé, porque yo no sé cómo están los caramelos. Pero lo cierto es que esas 2 blancas eran como 100 pesos argentinos, 100 pesos argentinos. Yo creo que uno va en la moto y ve 100 pesos tirados, y uno gasta más gasolina frenando a recogerlos, ¿cierto? Entonces, sí, porque la gasolina también está... Es decir, hermanos, eso no era plata. Eso es lo que quiero decirles. Pero el Señor le dijo a los discípulos, esa es la mejor ofrenda. Esa es. La mejor, la más linda es esa ofrenda. Eso que no alcanza para nada, esa es la más linda. Porque el Señor no necesita plata, hermano. El Señor es la tierra y su plenitud. El Señor lo que necesita es que mi corazón venga con mi ofrenda. Y esa mujer era todo lo que tenía, era su sustento. Pero estamos en esta otra viuda de las primicias. Dios vio una mujer... Dios vio a la tierra, a ver quién había, una mujer, un hombre, alguien que le pudiera creer y en medio del hambre creer que Dios puede ser primero. Y vio a su pueblo Israel tal vez y no encontró a ninguno. Así que se fue para Serepta y por allá vio una viuda y le dijo, esta es. Así que por eso habla el profeta y le dice, vaya, porque he preparado una mujer. Y no es que el Señor se le hubiera aparecido a esa mujer y le hubiera hablado, venga mujer, que ahorita viene un profeta y usted le... No. El Señor había visto su corazón. El Señor la tenía preparada. Preparada una mujer para que te sustente, Elías. Y lo llevó allá. Y comieron muchos días, dice la palabra, ¿cierto? Amén. ¿Pero por qué? Porque hubo alguien que creyó que de Dios es lo primero. Amén. Amén. Entonces este es el concepto de primicias, lo que hablábamos ahorita, hermano. No se trata de uno entrar en un debate teológico si es que las primicias son cuestiones de la ley, si es cuestiones de esta dispensación o no. No, se trata de que las primicias es lo primero y Dios es el primero y debe de serlo. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado para nada, hermanos, en ser el segundo de su vida ni de mi vida. Porque Él es digno
de suprema alabanza. Amén, amén. Él es el más grande porque es que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cierto? Amén. O sea, es que la relación entre Dios y nosotros es muy íntima. Lo que pasa es que nosotros a veces conceptualizamos a Dios como un ser que está por allá, quién sabe en qué galaxia, y nosotros estamos aquí en la tierra guerreándola en esta vida. No. La Biblia dice que en Él vivimos y en Él somos. Y que los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Cuántos cabellos tiene usted, Gilda? Bastante, ¿cierto? Lo sabemos, Dios lo sabe, Amén. ¿cierto? Y si Dios puede contar los cabellos de cada uno de nosotros, ¿cuánto más no va a saber las cosas que realmente son importantes? Lo que sufrimos, lo que nos duele, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros sueños, Amén. nuestros ideales. Él lo sabe. En Él vivimos. Dios no está lejos. Dios no está lejos. Gloria a Dios. Fuimos creados por Él y como si fuera poco, se hizo hombre y vino y murió para redimirnos. ¿Por qué? Porque nos amó. Amén, amén. Amén. Entonces, nosotros nos debemos enteramente a Él. O sea, Él no nos pide el primer lugar, hermanos, porque es que Él es un capricho o porque Él no se lo mereciera o porque es que Él me está... No, no, no. Dios es dueño nuestro. Es que partiendo de eso, somos dueños. La Biblia dice que Él es dueño de nosotros. Es dueño. Dueño. ¿O no sabéis que no sois vuestros? Dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis eso? El apóstol nos habla. Ustedes no saben que ustedes no son suyos. Porque una vez dice en mi vida yo hago lo que me dé la gana. ¿Cierto? Sobre todo cuando un adolescente por ahí rebelde a veces. Bueno, todos los adolescentes son rebeldes, pero a veces en la adolescencia pasa de que florece la independencia. Bueno, nosotros los grandes, ya los más viejitos, los llamamos rebeldía. Pero el adolescente tiende a sentirse que ya es capaz, que ya puede agarrar el mundo con sus manos. ¿Sí? Entonces, fluye a veces eso de que no, es que yo ya puedo, ¿sí? Yo ya me gano mi plata, ya me puedo mantener, ya tienen que hablarme más despacio. No, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que no sois vuestros? Es que no sois vuestros. Yo no soy mío. ¿Cierto? Amén. Yo tengo un dueño. Amén. Y ese dueño a mí me pide algo. Como todo, mire. Digamos, el hermano Aida tiene un auto, pongamos el ejemplo. Pero ese auto él lo tiene, ¿por qué? Porque le brinda un servicio. Amén. ¿Cierto? Si ese auto él va a arrancar y no prende, bueno, pues tratará de arreglarlo, pero si lo arregla y otra vez vuelve y no prende, y vuelve y lo arregla, pero otra vez vuelve y no prende, entonces yo, ¿para qué tengo este auto? Vendamos esto y no, ¿para qué más bien me compro otra cosa? Que no tiene propósito, o sea, es mío, yo lo compré, pero no me sirve. Hermanos, cuando nosotros no le servimos a Dios, nosotros no tenemos propósito, porque es que Dios nos creó, somos dueños de Él. Él nos compró con su sangre por medio de Cristo, así que pertenecemos a Él. ¿Me hago entender? Así que, por muchas razones, Él debe ser el primero. Ahora, como les decía, hermanos, el principal beneficiado a la hora de tener a Dios de primero somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando uno pone a Dios de primero, hermanos, Dios te va a poner de primero a donde vayas. Amén. Yo les contaba una vez que yo esa experiencia una vez me pasó una experiencia muy curiosa porque yo por allá sonó el reloj a la mañana a despertarme y yo con eso de que no voy a quedar durmiendo otro rato. Pero me esforcé y me puse a orar y digo, Señor, aquí estoy, Dios mío. Y bien, eso es una cuestión que solo pasó ese día, pero era porque pienso yo que el Señor como que me quería enseñar algo. Y puse a Dios de primero en mi día. Pero hermano, ese día fue tan raro porque yo salí y yo llegaba a los semáforos y pasaban a verde. No le miento, pasaban a verde. Me tocó pagar algo por allá en una fila y la persona que estaba delante me llamó. O sea, yo vi cosas tan raras que no son normales, pero yo entendí que Dios me estaba enseñando eso. Que cuando uno pone a Dios de primero en su vida, Dios a uno lo va a poner de primero donde uno llegue. ¿Sí? Entonces,
es eso, hermano. Yo soy el principal beneficiado cuando yo pongo a mi Dios como primero, ¿sí? Porque no voy a ser conmovido. Eso es lo que dice el salmista: Jehová he puesto siempre delante de mí, no seré conmovido. Y es eso. La mañana empieza. ¿Qué es mi primera acción del día? No, es que me agarró la tarde para esto, aquello y lo otro. Entonces aquí, y a Dios por ningún lado. ¿Me hago entender? Entonces, uno no puede, hermanos, decir Dios es el primero para mí cuando mis acciones no lo proclaman y no lo publican. ¿Me hago entender? Eso es una primicia. La primicia es que yo despierto. ¿Y cuál es mi primicia? ¿Qué es lo primero que yo hago en el día? Si lo primero que yo hago es estar allí delante del Señor y decirle: Dios mío, gracias por este día tan lindo. Gracias por tu presencia, porque despierto y tú estás. En la noche me cuidabas y ahora despierto y tú estás. Señor, lo más probable es que ahorita me levanto y voy a tener un desayunito, porque tú eres bueno, ¿sí? Gracias por aquello, por lo otro, por X o por Y. Hay mucho por qué agradecer. Dios mío, aquí estoy, aquí está mi vida. Eso es una primicia. ¿Me hago entender? Lo primero de mi día se lo ofrecí al Señor. Ahora sí salgo y voy a ver cómo enfrento este día, pero ya me encomendé a Él, ¿cierto? Entonces es eso, la primicia demarca importancia. Importancia. Vivir un día, hermanos, y salir un día sin primero habernos presentado delante del Señor es tortuoso. Porque uno no sale como tranquilo, como el espíritu de uno sabe que uno está infringiendo algo. Amén. Que uno está honrando a Dios de la manera que debe de honrarlo. O al menos a mí me ha pasado, ¿cierto? Porque yo creo que a todos nos ha pasado de uno decir, bueno, no sonó el reloj, me levanté tarde por X o por Y, me trasnoché, resulta que tenía un compromiso, tuve que salir, y la oración ¿dónde quedó? Y el espíritu de uno sale inquieto, porque sabe que está deshonrando a su Dios. Pues el hecho de uno salir a enfrentar un día sin encomendarse a Dios, amén, amén, es el equivalente a uno decir: yo puedo enfrentar este día sin la ayuda de Dios. Amén. Porque nuestras acciones hablan, ¿cierto? Yo les decía que según la psicología, nuestra comunicación con palabras es solo el 30%, el 30%. Nuestro verdadero lenguaje son nuestras acciones. El 70% de nuestra comunicación es corporal. Cómo nos movemos, cómo nos sentamos, cómo hacemos. Ahí nos estamos realmente comunicando. Y nosotros estamos comunicando a Dios lo que nosotros creemos con nuestras acciones, más que con nuestras palabras, con lo que hacemos. Todo eso es una primicia, hermanos. La primicia es lo más importante. ¿Cómo sé yo qué es lo más importante? En mi vida es muy fácil, hermanos, a lo que yo le invierto más tiempo, más energía, más dinero. A eso, para mí, es lo más importante. ¿Ya me entiendes? Es fácil uno analizar qué es lo más importante de una persona. ¿En qué gastas tu tiempo, tu energía, tu vigor, tu fuerza, tu inversión, tus recursos? Eso es lo más importante. Ahora, hay algo que es importante y muy importante conocer. El Señor Jesucristo estaba hablando con una mujer, cosa que era rara. Porque el judío, hablar un judío con una mujer no debe de ser, o puede ser. ¿Me hago entender? Amén. Más en la época en que el Señor estaba. Peor aún, era samaritana. Porque para el judío el samaritano es el endemoniado. Esos samaritanos endemoniados del norte. Por eso al Señor Jesús le dijeron, cuando le dijeron samaritano, lo que le decían era demonio tiene. Pues ellos decían, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, porque para los judíos el samaritano era el endemoniado, el del diablo. Por eso el Señor les pone el ejemplo de un samaritano. Vino un samaritano y lo ayudó y le dijo: yo le pago cuando vuelva al que lo habían robado y le habían golpeado. ¿Cuál es tu prójimo? El samaritano. Dijo: vaya, llame al samaritano, fue lo que le dijo el Señor. Amén, amén. Sí, es. Entonces, los discípulos llegan porque al parecer como cosa rara, como que le había olvidado comprar comida, como que era normal, porque por allá en otra ocasión iban en el barco y el Señor les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Y dice la Biblia que ellos pensaron que había dicho eso porque no habían traído comida. Mire que a veces las mujeres nos ayudan mucho con eso, ¿cierto? La logística, porque eran 12 hombres y como que cada rato le olvidaba que había que comprar comida. Iban en el barco y no llevaban comida. Bueno,
Con la mujer samaritana pasaba igual, el Señor estaba ahí, pero como que no trajeron comida y se fueron a comprar comida los discípulos, ¿cierto? Y cuando llegan lo encuentran hablando con una mujer. Raro, y el Señor hablando con una mujer y samaritana. Y pues, ellos por respeto no se atrevían a decirle nada, ¿cierto? Amén. Así que bueno, el Señor habló con la mujer samaritana, hasta se convirtió. Y fue un hecho pues milagroso. Y se fue inmediatamente a predicar al pueblo, hermanos. Y mire, abro otro paréntesis para decir algo. Anoche estábamos pues con los pescadores. Hermanos, uno no necesita tener años en la iglesia para uno predicar. Amén. Amén. Uno puede compartir lo que recibió del Señor el mismo día que recibió al Señor. El Señor por allá liberó un endemoniado que tenía 4,000 demonios. Y a nomás lo liberó, estaba vestidito porque con los demonios lo tenían hasta desnudo. Le dieron ropita, lo vistieron y de una vez lo mandó a predicar. Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Tú no necesitas, hermano, que el instituto y que un doctorado en esto para poder salir a predicar. No, la predicación es sencillamente yo salir y decir qué ha hecho Dios conmigo y ya. Amén. Amén. Así que eso fue hacer la mujer samaritana. Ellos dicen, uy, Señor, trajimos comida, Señor, trajimos... No, tengo una mejor comida, dijo el Señor. Y ellos pensaban, ¿será que le trajeron almuerzo? ¿Quién le traería almuercito que no nos contó? Y el Señor como que les gusta porque ellos siempre estaban pensando en la comida, yo no sé cómo, siempre como con la mente. Y les dice, no, es que mi comida es hacer la voluntad Amén. del que me envió. Esa es mi comida. Amén. A ver, ¿por qué menciono este caso de la mujer samaritana? Porque, hermanos, cosa principal en la vida del ser humano, comer. Amén. Vea, ahorita nomás termina el culto, lo más probable es que vamos a buscar a ver qué hay para echarle al estómago. Y lo más probable es que la mayoría aquí comimos algo antes de venirnos. ¿Cierto? Esa comida es la que nos deja prosperar, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque la comida es vital para nosotros, hermano, es obvio. Si usted no come una semana o dos, pues se llamaba, hermano, ya hay que se va con el Señor de una vez. Entonces, la comida es vital. Pero cuando el Señor dice, mira, yo puedo parar, o sea, yo no tengo afán de comer porque tengo una mejor comida. Mi mejor comida, ¿cuál es? Hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi mejor comida. Quiere decir que él lo que le dice a sus discípulos, para mí más importante que comer es hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo fuera a la cruz, que Cristo le compartiera el mensaje a la mujer samaritana, que se entregaran al Señor, que nos salvara, que nos redimiera. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios éramos nosotros. Ahora, Cristo dice, yo tengo, por así decirlo, una prioridad. Eso es una primicia, hermano. Lo que quiero que entendamos es que eso es una primicia es una prioridad, algo que yo hago de primero. No, comer sí es importante, pero eso puede esperar, es que tengo una primicia, ¿cuál? Que usted y yo seamos salvos. Amén. Básicamente es eso lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos. Hermanos, si nosotros estamos en las prioridades de Dios, porque muchas veces nosotros sacamos a Dios de nuestras prioridades. Amén. Ahí es donde se presenta el desequilibrio y la injusticia a veces nuestra para con Dios. Y hermanos, puede sonar un poco, y no es ese mi propósito tampoco, que de pronto la palabra no sea gravosa, no, ni que nos pese, no. Lo que quiero es que reflexionemos, ¿sí? Que reflexionemos y entendamos que Dios a nosotros no nos puso en la cola, no dijo, no, de último. Los humanos, esos de último por allá, porque esos son pecadores, son ladrones, son esto, aquello, eso es lo peorcito que hay en el universo. No, Él no hizo eso. Él nos puso al principio. Su prioridad fuimos nosotros, salvarnos, ¿sí? Redimirnos, librarnos de la muerte. Hermanos, nosotros no merecíamos que estuviésemos en la primera lista del Señor. De hecho, la Biblia nos llama primicias de entre sus criaturas. Hermanos, Dios tiene criaturas mucho más lindas que nosotros. Si hablamos de los ángeles, yo me imagino que, cierto, deben de ser, uno los ve en la imaginación, porque bueno, pues, aunque a veces algunos hermanos han visto un ángel, bueno, no sé, pero, y bueno, algunos hombres de Dios lo han visto en la Biblia, pero yo particularmente nunca he visto uno tal como es, pero me imagino que es hermoso, cierto, poderoso, bien bonito, bien
fuerte, alumbra. Los ángeles, ahorita hablemos de arcángeles que son príncipes, hablemos de tronos que hablamos el miércoles, principados, potestades, dominios, criaturas hermosas, poderosas, gloriosas. ¡Wow! Y a nosotros, es que primicias de sus criaturas, ¿cierto? Primicias de sus criaturas, esos humanos. Yo creo que por eso es que al diablo le duele tanto, porque como el diablo se cree un Dios y él, ¿cierto?, poderoso y todo, entonces dice, que primicias, esos humanos tan feos. Pero el Señor nos llama primicias de sus criaturas. Bueno, por eso usted no se ponga que, ay, que mire que yo como estoy de gorda, de flaco, de qué. No, hermano, Dios te amó. Sí, porque a veces nos ponemos con unas cosas. Que nadie me quiere, que mire. Oh, Dios nos amó. Si mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá y se la pagará. Gloria a Dios. Cierto. Entonces, el Señor nos amó como nosotros somos. Somos nosotros los que no entendemos el lenguaje de Dios y no que somos insatisfechos. Si es así, me quiero cambiar. Esta nariz me la quiero quitar y me quiero poner otra. No, hermanos. ¿Me hago entender? Entonces, claro, las fuerzas espirituales nos miran y dicen, primicia de sus criaturas, esos humanos. Hermano, así lo quiso Dios. Amén, amén. Así lo quiso Dios. Dios no tenía ninguna obligación. No. Hermano, Dios no se debe a nosotros. Hermano, nosotros no somos dignos de ser primicia de sus criaturas. Por el contrario, que Dios sea el primero en mí, Dios sí es digno y merecedor. Porque Él es mi Dios, porque Él me hizo, porque me creó, porque me redimió, porque me salvó, por muchas razones. Él sí es merecedor. Sin embargo, a veces nosotros dudamos para que Él sea el primero. ¿Ya me entender? Entonces, hermanos, en todo lo que hagamos, que sea Dios nuestro primero. Porque mira, muchas veces, hermanos, nosotros nos doblegamos, y es la verdad, siendo sinceros con nosotros mismos, muchas veces nosotros nos doblegamos ante el dinero. Por eso inclusive la Biblia lo llama idolatría, ¿cierto? Porque, hermano, nosotros por el dinero, si está lloviendo, hay que salir a trabajar, ¿qué hacemos? Decimos, no, acostémonos porque cuando escampe, toda la semana va a llover, no, la otra semana venimos a trabajar, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Agarra el impermeable y vámonos, porque la plática hay que buscarla. Porque se necesita ahora. Pero ¿qué dice la palabra? Si le buscares como a la plata. ¿Sí? Porque la plata la buscamos. Aleluya. Y no está mal buscarla, hermanos, porque se necesita. Lo que está mal es cuando la buscamos, pero no somos capaces de buscar a Dios con ese mismo ahínco. ¿Me hago entender? Ahí es donde las primicias cambian de posición, ¿cierto? Porque si yo, en pro de buscar el dinero, puedo hacer cosas extraordinarias, pero en pro de buscar a Dios no. Entonces respondámonos a nosotros mismos en nuestro corazón. ¿Quién está primero? ¿Me hago entender? Y eso es lo que Dios ve en nosotros. Pero volviendo al texto donde iniciamos, para empezar a concluir también, que fue en Proverbios 3, 9 y 10. Entonces hay un mandamiento y hay una promesa. ¿Sí? Que dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Todo lo que uno haga, hermanos, primero Dios, primero. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que usted vaya a hacer, ponga a Dios de primero. Amén. No es que voy a hacer tal asunto, primero vaya a Dios. Amén. Y dígale, Señor, voy a hacer tal asunto. Que Dios esté en sus proyectos, en sus planes. Porque es muy triste, hermano, que uno tenga 1000 proyectos y Dios no esté metido en ellos. Lo importante de nuestros planes es que Dios esté en ellos. Que sea el Señor el que lo dirija. Dios mío, tengo este proyecto. Pero que sea tu voluntad.
Que sea como usted quiera, Señor, no como yo. Porque, hermanos, así como Cristo tenía una primicia, que era hacer la voluntad del que lo envió, esa misma primicia debemos tener nosotros. Porque yo les decía, lo primero para mí es lo que yo le invierto más tiempo, más pensamiento, más energía, más recursos, más dinero. Ahora, si yo quiero que Dios sea para mí el primero y yo quiero invertir todas estas cosas en Dios, yo primero necesito saber Dios qué quiere. Amén. ¿Cierto? Y para eso yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Así que una de las cosas que en nuestra vida debe ser primero es buscar la voluntad de Dios. Amén. Por eso la importancia de orar: Señor, ¿qué quiere usted hacer conmigo? El Señor le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Esa era la voluntad de Dios. Usted cree que Abraham no tenía ahorritos, él los tenía. Abraham tenía por ahí tal vez su rebañito, porque Abraham era un hombre sabio, un hombre inteligente. ¿Qué hizo él? De una vez puso todo eso en venta, ¿cierto? Vendió la heladera, vendió todo, no, me voy, yo no me puedo llevar al hombro de camello todo eso. Así que me voy, agarró su dinero y lo invirtió ¿en qué? En el propósito de Dios. ¿Cuál era? El viaje que Dios le había dicho, y arrancó en su viaje sin saber para dónde iba. Sin GPS ni nada. Pero en el viaje había que comer, porque hay que comer, seguimos siendo humanos. Hay que tomar agüita, hay que pagar hospedaje. Para todo ahí necesita la plata. Yo no me puedo subir en el colectivo y poner así cara de tristeza. No, tristeza, ponga la subida ahí porque no lo llevamos, ¿cierto? Entonces, se necesita plata. Abraham invirtió sus recursos en la voluntad de Dios, su viaje. Hermanos, qué bueno que nosotros busquemos con ahínco: Dios, ¿qué quiere para mí? ¿Cierto? Pablo le pedía al Señor: Señor, quiero ir a Roma si es tu voluntad, por favor, ayúdame, Dios mío, provéeme, Señor, los recursos para ir a Roma. Y el Señor se los proveyó. Lo mandó en barco como preso, entonces iba a todos los gastos pagos porque iba amarrado. Encadenado. Pero era la voluntad de Dios. Sí. Entonces, hermano, porque a veces la voluntad de Dios viene en una forma que nosotros no nos imaginábamos. Amén. Pero yo lo que sé es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Y si Pablo pasó por el camino era porque algo tenía que aprender y algo hizo Dios en él. Amén. Entonces es eso, hermanos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, el Señor le dice al pueblo allá a través, creo que es del profeta Joel: ustedes siembran, cosechan, siembran aquí, allí, eso tienen esos cultivos grandes, cosechan y no hay plata. El sueldo les cae y es como si cayera en saco roto. No hay plata por ningún lado. ¿Por qué? Les dice el Señor. Les voy a decir por qué. Porque ustedes están construyendo casas, edificios de 2-3 pisos, y la casa mía se está cayendo. El templo de Jerusalén. Entonces, la voluntad de Dios en ese momento, porque la voluntad de Dios hay que entenderla para cada momento y para cada tiempo. Por eso yo les digo, hay que buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? Y cuando usted lo entiende, usted invierte su tiempo, su mayor tiempo, su mayor energía, sus mayores recursos en eso, porque usted entendió Dios qué quiere para su vida, y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el pueblo en ese entonces era que levantaran la casa del Señor, que estaba tirada en el suelo, ¿cierto? Porque Nabucodonosor había llegado y había vuelto nada a eso. Y entonces el templo estaba derribado. El Señor les dice: esa es la causa. ¿Y qué hizo el pueblo? Ahí dice que el pueblo escuchó la palabra del profeta y todos se fueron a trabajar, a construir, levantaron la casa, y el Señor les dijo: mire, les voy a empezar a bendecir hoy mismo. No ha llegado la cosecha, faltan tantos meses, pero hoy mismo los voy a empezar a bendecir. Amén. Les dijo el Señor. Y bueno, porque la prosperidad está en las manos de Dios. Amén. ¿Cierto? Dios es el que prospera. Cuando el Señor declara bendición hacia alguien, esa persona es prosperada. Sí, amén. Y cuando el Señor declara maldición contra alguien, puede estar entre el oro, hermanos. Amén. Entre las minas de oro. ¿No? Fue lo que el Señor le dijo al príncipe que no le creyó a Eliseo: mañana va a haber abundancia en esta ciudad, usted lo va a ver con sus ojos y no va a comer de ello. Y así fue, porque el Señor lo había declarado. Entonces la palabra de Dios, la que nos bendice, la que nos prospera. Pero solo cuando uno entiende Dios qué quiere para mí, y hago eso primero. Sí.
La viuda entendió que lo que Dios quería era que primero le sirviera a Elías. Y lo hizo tal cual. Sus recursos, porque no eran muchos. Sus recursos eran un poquito de aceite y un poquito de harina. Esos eran sus recursos. Pero sus recursos los utilizó primero para obedecer a Dios. Su voluntad, aquí está, Señor, la torta. Y el Señor la sustentó. Hermanos, hay que entender esa voluntad, hay que buscarla delante del Señor con ahínco. Hay que siempre que nos arrodillamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres? Yo quiero que tú seas tal cosa, yo quiero que tú te prepares frente a esto, quiero que estudies esto, que aprendas esto, que trabajes en esto. Cuando yo entiendo eso, camino hacia allá, invierto hacia allá. Y soy prosperado, porque estoy poniendo a Dios de primero. De primero. Y no hay que tener temor. Y voy a concluir con esa palabra. Voy a concluir para no alargarnos más porque ya se nos venció el tiempo. Siempre el temor es el que nos hace cambiar a Dios de primero. Amén. Por eso Elías le dijo a la viuda, mujer, no tengas temor. Claro, porque le dice, sírvame a mí primero. Ya vio la tortica, vio ¿cierto? El trigo, el poquito de trigo, el aceitico ahí, ese frasquito como allá en Buenaventura que le venden a uno por cucharadas de aceite. Ahí ese poquito, ella mira eso, mira al profeta, sírvame a mí primero. Claro, a uno se le viene a la mente muchas cosas, ¿cierto? Sí. Pero le dice, mujer, no tengas temor, porque así dice el Señor, no faltará. Porque cuando uno tiene temor, uno quita a Dios del primer lugar. Eso le pasó a Pedro. Él veía al maestro y caminó sobre las aguas, pero cuando él tuvo temor, dejó de ver al maestro y puso otra cosa en el primer lugar en su vida. El viento, los temores, los problemas. Hermanos, cuando uno tiene otra cosa de primero en la vida que no sea Dios, uno va para el fondo. Así nada más. Amén. Tragar agua que se diga. ¿Sí ves? Eso es lo que nos pasa cuando uno pone a otra persona, porque a veces uno pone a otra persona, a la esposa, al esposo del primero, o a un hijo, o a este primero. Ay, si mi hijo me falta, yo me muero. No, hermanos, sí, un hijo se ama, es verdad, se sufre, sí, pero hermanos, aún en una ausencia, nuestro Dios nos sustentaría y nos ayudaría a cruzar por esos senderos oscuros, porque Él ha prometido estar con nosotros. Nuestra razón de vivir debe ser Él sobre todas las cosas. Amén. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Siempre Él, que Él sea el primero en todo así, el temor no nos va a dominar. Porque una vez se dice, bueno, Dios le pidió a Abraham el hijo. Abraham, tu hijo, el único, sí, ese bonito, lindo que tienes, ofrécemelo en el sacrificio. ¿Qué se le puede a uno venir a la mente? Mi hijo, ay, que lo apuñalé por ahí en un monte, adiós. ¿Qué pensaríamos? El temor nace el temor. Pero Abraham no se dejó llevar del temor, sino que puso a Dios de primero. Él me obedeció, bueno, madrugó, ¿por qué? Primicia, prioridad, importancia, hay que madrugar para el monte. Lo hizo, tremendo hombre, ¿cierto? Tremendo varón de Dios. A veces Dios le pide algo a uno, hermano, si uno le da miedo. Yo escuchaba a un pastor que me administró, que en cierta ocasión el Señor le puso un sentir y le dijo, regálele esa moto a un hermano, la necesitaba. El hermano necesitaba la motico. Y él dice que él no fue capaz, no, la moto no. Y él contaba el testimonio que esa moto se chatarrió. En unos par de meses se chatarrió y le tocó vender al último eso por chatarra. Quiliado, le tocó vender eso quiliado por ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando uno pone una cosa primero que a Dios, Dios le había dicho, hombre, bendiga al hermano. ¿Qué le iba a dar el Señor al hermano? Le iba a dar esa moto, ¿qué le tendría el Señor guardado? Un autito o algo, ¿cierto? Amén. Y le tocó vender esa moto quiliada. Entonces, hermano, porque cuando uno pone una cosa por encima de Dios, uno está desagradando al Señor. Y en el caso de la experiencia, todo nos ha pasado en algún momento, Dios, porque uno siente cuando Dios le pide, uno que va a agarrar lucha con Dios, hermano, uno siente cuando el Espíritu le está pidiendo algo, tal cosa. Eso me lo estoy inventando yo. Y uno ahí hace lucha con Dios y pelea con Dios. Hermano, si Dios nos pide algo, pongámoslo al Señor, de Él son todas las cosas. Y cuando uno le da al Señor, hermanos, ahí va la promesa. Tus graneros estarán rebosando. Amén. Y le empieza uno a llegar de donde uno menos pensaba. Uy, mira qué bendición. Porque Dios es fiel, Dios no miente, hermanos. Me hago entender. Amén. Entonces, mis hermanos, el propósito es eso, que nosotros podamos ser maduros. Por eso les decía al principio, perdónenme que hable de esa manera, de que yo no creo en tales profetas que reparten bendición a todo el mundo sin primero hablar lo que Dios nos pide.
Porque es que antes de la bendición viene la palabra de Dios. Sí, así es. Eso le dice el Señor al pueblo a través del profeta Isaías. Vengan luego, o sea, hagan el bien, ayuden a la viuda, hagan esto, vengan luego y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grama, vendrán a ser como blanca lana, o sea, yo los voy a limpiar. Pero añade también, dice, pero si no oyereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo habla. Tú no puedes que, yo hago lo que quiera, pero entonces vengo por la bendición de Dios y me voy, Señor, nos vemos otro día. No, el Señor quiere que oigamos su palabra. Y cuando la oímos y la creemos y la obedecemos, la bendición viene solita, porque Dios es fiel. Amén. Y Él nos va a multiplicar 1000 veces eso poco que usted tiene. No importa si usted tiene escasez, Dios le puede dar 1000 veces más. Amén, gloria a Dios. Porque hemos oído y obedecido y honramos a Dios con lo poco que tenemos. Amén. Amén, aleluya. Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Yo siempre les he dicho, hermanos, el culto del domingo es una primicia. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque el domingo es el primer día de la semana. O sea, aunque nosotros los de esta parte del mundo, de este hemisferio occidental, nos acostumbramos mucho a empezar a trabajar el lunes. Nosotros vivimos al revés, primero descansamos y ahí trabajamos, pero realmente la semana empieza el domingo, por eso el sábado era el día de reposo, era el último día de la semana, el sábado. El primer día, por eso usted en un calendario se encuentra que cuál arranca, el domingo, que el domingo es el primer día. Entonces, el primer día de la semana, hermanos, resucitó el Señor Jesús como primicias de entre los muertos. Por eso este culto del domingo es una primicia, porque antes de uno enfrentar una semana, antes de lo que se venga, nos presentamos ante el Señor y le decimos, Señor, aquí estamos, tú eres el primero. Ayúdame con esta semana. No sé qué se venga, porque uno nunca sabe qué se va a venir en una semana, hermano. Estamos aquí, no sabemos el día de mañana qué puede ocurrir. Pero como ponemos a Dios de primero, no seremos conmovidos. Padre, te damos gracias, mi Dios, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Por esta mañana que nos has permitido tu palabra, mi Dios. Por esta congregación, esta iglesia, Señor, que tú tienes en este lugar, en el nombre de Jesús la bendecimos. Permite, Señor, que nosotros podamos ser primicias, mi Dios, delante de ti cada día. Y que te podamos honrar con lo que tenemos y con lo que somos. Que primero seas tú, Señor, en cada decisión que tomemos. Te alabo, mi Dios, te bendigo. Señor, esta semana que viene, tú la conoces porque a tus ojos el día de mañana ya está claro, mi Dios. Guárdanos, te pedimos, líbranos del maligno, del mal, Señor, de cualquier obra de Satanás, cualquier trampa que él quiera planificar contra nosotros. Te pedimos en tu misericordia, nos libres, Señor, guárdanos. Prospera la obra de nuestras manos, mi Dios, el trabajo de cada uno, tú lo conoces, la necesidad de cada uno, Señor, la enfermedad de cada uno, la tribulación, la tristeza que agobia a cada uno, tú la conoces y te rogamos, Padre, extiende tu mano, Señor, Dios bueno y misericordioso, para que los enfermos sean sanados, para que los que tienen necesidad sean prosperados, para los que están, Señor, turbados en su pensamiento, tengan sabiduría y puedan pensar de la mejor manera. Oh, Señor, mi Dios. A ti nos encomendamos, mi Dios, en el santo y glorioso nombre